nuestros fluidos con bombas centrífugas y que se produce cuando la presión del agua o de cualquier otro fluido disminuye por debajo de la presión de vapor del fluido. O sea, supongamos que nosotros estemos bombeando agua o cualquier otro fluido, si la presión en el ojo de la bomba se encuentra por debajo de la presión de vapor del fluido, entonces obviamente que ese fluido se va a transformar en vapor. Esa transformación en vapor genera golpes muy fuertes contra el impulsor, dañándolo y dejando al mismo como estos que ustedes pueden ver en la fotografía. ¿eh? Fíjense en el daño que puede llegar a causar cuando nosotros no trabajamos con la bomba con el NPCH correcto. Al originarse la cavitación, las moléculas que componen el fluido obviamente cambian de estado líquido al estado de vapor y se generan burbujas de vapor, que son las que van a producir todos estos daños dentro de los impulsores. Así como las hélices y todo lo que esté cercano al cambio de estado del fluido. Que si es agua, obviamente se va a convertir en vapor, pero no necesariamente ustedes van a transportar. Fíjense acá están los daños de la cavitación, observen cómo prácticamente llega a perforarlo al material, al metal. Miren hasta dónde puede llegar la cavitación. Si no es hasta totalmente, no solamente a la formación de los agujeros, sino también puede llegar a destruirlo a los impulsores. Bueno, entonces dijimos que la cavitación se va a producir acá en el ojo cuando la presión de vapor en el punto o cuando la presión en el punto es inferior es inferior a la presión de vapor del fluido. Lo que va a generar vapores y que obviamente estos van a disminuir la eficacia de la bomba. No solamente la rompen, sino que baja la eficacia. Cuando los vapores viajan desde el centro del rotor hacia la periferia, la presión aumenta y como consecuencia los vapores vuelven a condensarse, digamos. La cavitación puede detectarse como un sonido de craqueteo debido a la formación y colapso de burbujas en la superficie del rotor. Para evitar la cavitación debemos evitar que la presión en el punto de aspiración, aquí, si me siguen el cursor, aquí, sea menor que la presión de vapor. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. O sea, concretamente la presión allí tiene que ser siempre por encima de la presión del vapor del fluido que nosotros estemos transportando. Vamos a ver lo que significa el NPCH. El NPCH no significa otra cosa que carga neta positiva de aspiración. Y concretamente el NPCH es la diferencia entre la presión existente a la entrada de la bomba y la presión de vapor del fluido que se bombea. Esta diferencia es necesaria, obviamente, para evitar la cavitación. El NPCH requerido es una característica intrínseca de la bomba que se obtiene experimentalmente por su fabricante. Si ustedes quieren encontrar las ecuaciones de diseño de bombas, la van a encontrar en el FAUS. Allí hay un desarrollo de NPCH requerido. Y el NPCH disponible depende de cómo instalemos nosotros la bomba alrededor del tanque o del sumidero de fluido. Si yo grafico
presión versus caudal y desarrollo la curva para el NPSH disponible, que sería y el NPSH requerido, se van a formar curvas como esta, que son buenas porque les va a permitir a ustedes decir a partir de qué punto comienza a cavitar la bomba. Y justamente es en el punto donde la diferencia es cero, o sea, donde el NPCH requerido es igual al NPCH disponible, que es este punto. Acá, en este punto. Ahora, esta zona interior, esta zona de acá adentro, esta es la zona donde podemos trabajar tranquilamente con el caudal sin que podamos ver, podamos ver vestigios de cavitación. En la medida que nosotros nos acercamos a este punto, bueno, empiezan a correr los riesgos de que la bomba cavite. Habitualmente, lo que se hace es tomar como una cuestión de seguridad, porque este punto, si bien puede o no estar cavitando, pero cualquier pequeño cambio genera la cavitación en este punto de intersección. ¿Qué es lo que hacemos? Y como esta es la zona donde no cavita, se toma un factor de seguridad de 0,5 metros, o sea, de medio metro, hacia adentro. O sea, se dice que, supongamos que 0,5 metros sea este, entonces, a partir de acá para allá, la bomba no va a cavitar. Y de acá para acá, corremos riesgo de que la bomba cavite. Cuando llegamos a este punto, directamente no se asegura absolutamente nada sobre evitar los riesgos en la bomba. ¿Se entendió, no? Entonces, ingenierilmente, nosotros vamos a tomar medio metro de diferencia acá entre el punto de intersección, o sea, donde el NPCH disponible sea igual al NPCH requerido. 5 metros antes vamos a tomarlo como factor de seguridad, de modo tal de que trabajemos con caudales, inferiores a este para evitar la cavitación. Bien, vamos a ver cómo se calcula el NPCH disponible, que es el único que se puede calcular, porque va a depender de ustedes, de cómo hayan diseñado el sistema, y el NPCH requerido va a ser provisto por la fabricante de la bomba. Esta es una instalación forzada. Fíjense, consiste en llevar el líquido del punto 1 al punto 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación de balance de energía entre este punto y el ojo de la bomba, acá. Y vamos a tratar de definir, a partir de las expresiones que saquemos, cómo queda el modelo matemático para el NPCH. Y vamos a ver que si realizamos y aplicamos ese desarrollo de la ecuación de balance matemático y restamos de los factores que pueden afectar ese valor, el valor de la presión en el punto de aspiración, vamos a decir
que el NPCH disponible o calculado va a ser igual a la presión 1 más esta altura, que sería positiva, más las pérdidas por fricción en todo este recorrido del fluido hasta la entrada de la bomba, que son estos tres términos. Y a eso le vamos a restar los valores de, en realidad acá sería delta de P más delta de Z más delta de B y después el término del factor de fricción. Y lo que tenemos que ver nosotros es cuáles son los términos que afectan el valor de la presión allí en el ojo de la bomba. O sea, cuáles son los valores que bajan o hacen caer la presión. Uno de esos es la fricción, porque hace que la potencia de la bomba disminuya. La otra, indudablemente, va a ser la presión de vapor. Y obviamente, en el caso de la energía potencial, cuando nosotros estemos en una posición inversa a la que estamos acá, donde el tanque se encuentra por debajo de la línea del eje de la bomba, digamos. Entonces allí vamos a tener un Z2 que va a ser negativo. En definitiva, ¿qué voy a tratar yo? De que estos valores se hagan los más altos posibles, de modo tal de que sobrepasen a estos y que siempre estemos con valores de presión mayores a los valores de presión de vapor del fluido que se está transportando. Concretamente, lo que voy a buscar es que siempre el NPCH calculado sea mayor al NPCH requerido. La curva del NPCH requerido depende del caudal de bombeado. A medida que aumenta se incrementa la velocidad del fluido por la tubería y las pérdidas de carga son mayores. O sea, sube el NPCH requerido y disminuye el NPCH disponible. Esta es la curva del NPCH requerido y esta es la curva del NPCH disponible. Esa curva que estamos viendo no es otra cosa que esta que acabamos de ver en el inicio del tema, en el inicio del tratamiento del tema, que sería esta, solo que esta está más gráfica y más demostrativa. Y lo que buscamos, como siempre dijimos, es trabajar en esta zona donde sabemos que la diferencia del NPCH disponible es grande y no cerca de esta zona donde se iguala el NPCH disponible al NPCH requerido. Entonces, como una cuestión de seguridad, para evitar en todo momento que se produzca la cavitación, vamos a tomar este punto más medio metro, o sea, el NPCH requerido más medio metro, o sea que vamos a estar más o menos en este punto para evitar cualquier riesgo. Y vamos a decir entonces que el NPCH disponible va a ser mayor al NPCH requerido. Antes de entrar a ver el número de cédula o el número de schedule, lo que vamos a hacer es ver un video a ver si se aclara el panorama con ustedes. Denme un segundo, vamos a entrar ya mismo. Ah, y vamos a entrar a ver entonces NPCH de una bomba.
Y después vamos a ver algún cálculo como para que ustedes ya no tengan ningún problema. Fíjense, de la curva que acabamos de ver, yo encontré este video que está muy bueno. Vamos, o en español, en un sitio de expresiones. Esta vida y que no va a ser una variación en el bien. La curva de NPCH requerido, de NPCH disponible, ustedes visto que cómo se pone bastante interesante el tema. Eh, y no es otra cosa de lo que nosotros acabamos de hablar. Ahora, yo quiero mostrarles un video
Este, este video lo encontré hace un tiempo atrás y que creo que es bastante acertado las conclusiones que suelta. De allí que se los traslado a ustedes. Por ahí puede haber una confusión con relación a los signos o a los términos, que son los mismos que originalmente yo les mostré. Pero, bueno, ellos directamente lo cambian de acuerdo a cómo está ubicada la bomba respecto del sumidero del fluido. Entonces vamos a ver. Solo necesitas
Sí, apenas en nuevo. Tiene cierta presión de vapor, agua, pero si no es, bueno, podemos conocer de alguna manera esos valores y de Individuales.
Hoy, esta es la forma que vamos a averiguar un momento. Siempre que tiene que ver investigación requerida son Bien, perfecto, chicos. Como la resolución de un problema me parece fantástico. Bueno, ya he entendido lo que es el NPCH disponible y el NPCH requerido. Vamos a ver lo que es el número de schedule. Volvemos de nuevo entonces a el Power. Voy a continuar con el tema. Habíamos visto el día de ayer que el número de cédula o número de schedule tenía que ver con el espesor de la cañería. Cuanto mayor número de cédula, mayor schedule. Perdón, mayor grosor de la pared del, eh, de la cañería. Eh, Concretamente, ustedes han visto que todos los que una cañería se distingue fundamentalmente por dos valores, que son el diámetro nominal y el número de schedule o número de cédula. Son los dos valores que ustedes tienen que dar. Y para generar esos valores tienen que eh, obtenerlos del ábaco de dimensiones de cañerías o de tubos de cañerías, eh,
dichos valores. Ahora, cuando nosotros comenzamos a diseñar, no sabemos qué número de cédula vamos a tener, porque en cuantito empecemos a calcular la bomba, tenemos que determinar cuál es el punto de máxima presión dentro del circuito. Y ese es el valor que vamos a usar para el cálculo del número de cédula, porque es igual a 1000 por P sobre S, donde P es la presión máxima dentro del sistema donde se está operando y S es la tensión del material, o según si están trabajando con acero comercial, con cobre, con bronce, con lo que fuere. Entonces, las tuberías se clasifican de acuerdo a su espesor en la pared mediante una forma estándar o número de cédula asignado por las normas AS. Se calcula la presión mediante la ecuación de balance de energía. Se busca ver dónde van a tener ustedes el máximo valor de presión. Desde mi óptica lo vamos a tener acá en este punto. Y ese es el valor que vamos a usar. O sea, ustedes para conocer ese valor tienen que aplicar la ecuación de balance de energía entre si tienen el valor a la salida de la bomba entre ese punto y este punto. O si tienen el valor de la presión en la superficie de un depósito, se calcula la diferencia de presión entre ese punto y este punto para determinar justo el valor de máxima presión en este punto. Cuando se tiene ese valor máximo, con ese valor ustedes van a calcular 1000 por P sobre la tensión, donde P va a ser en este caso igual al valor calculado. Eh, a ver, el número de cédula del fabricante tiene que ser mayor al número de cédula calculado para asegurar un óptimo funcionamiento. O sea, el número de cédula que ustedes calculen tiene que ser menor que el número de cédula del fabricante. El número de cédula del fabricante va a aparecer en el abaco de dimensiones de cañería estándar. Ahí ustedes lo buscan. Eh, bueno, ¿qué es lo importante de acá, digamos? Lo importante de acá es que cuando nosotros comenzamos con la realización de los cálculos, ustedes aún no conocen, porque estamos determinando todos los valores, no conocen cuál es el valor de máxima presión. Entonces, sí, lo que conviene es empezar a trabajar con un valor conocido de schedule, que generalmente es schedule 40, y a partir de ahí realizar todos los cálculos, finalmente calcular el valor de la presión máxima, calcular el número de cédula, tomar o adoptar un número de cédula del fabricante mayor al número de cédula calculado y a partir de allí recalcular todos los realizados hasta ese momento porque va a modificar incluso en la potencia de la bomba. ¿Mm? Esto se lo digo, sería bueno hacer un ejercicio de esto como para que vean cómo se aplica, pero bueno, el número de células finalmente se debe asignar y generalmente está al final de los cálculos. Bueno, acá hay una pregunta, ¿qué pasa si cuando yo tengo una instalación forzada, qué pasa si el caudal aumenta o disminuye? Obviamente, si el sí, la regulación del caudal de una bomba centrífuga está dada por la estrangulación, que implica el uso de elementos restrictivos tales como válvulas o placas orificios, ¿no es cierto? Supongamos que yo esté manejándome la curva del sistema con un determinado, eh, con la apertura de válvulas totalmente abierta. En el momento que a mí se me ocurre empezar a cerrar las válvulas, voy a obtener curvas del sistema más empinadas,
como esta, por ejemplo, como esta, fíjense ustedes cómo la necesidad energética va a ir aumentando en la medida que yo voy estrangulando más la válvula o voy cerrando más la válvula. Y bueno, acá está. ¿Qué pasa si los tanques B y C están a nivel de suelo? Generalmente cuando están a nivel de suelo no requiere bomba y los tanques se van a llenar por vasos comunicantes a la misma altura que esté el tanque A. Salvo que yo quiera un mayor caudal en B o un mayor caudal en C, en cuyo caso sabemos que esta instalación por sí misma gravimétrica va a generar un cierto caudal natural, pero no el caudal tal vez que yo necesito, que puede ser mayor al caudal natural, en cuyo caso sí o sí voy a tener que instalar finalmente una bomba, más pequeña obviamente, pero la voy a tener que instalar. Eh, bueno, un poco esto ya lo vimos. Aumento del NPCH, también ya vimos todo esto. Eh, bueno, ¿qué quedaría o qué se estaría por ver, digamos? Eh, ¿Qué pasa cuando uno o cuando se para una fábrica? Ojo que cuando nosotros paramos el motor de una bomba sin cerrar la válvula de impulsión, puede producirse una parada o si hay un corte imprevisto de corriente que impide el funcionamiento de los motores, también habrá un paro de fábrica y puede llegar a producirse en el caso de que estemos con instalaciones forzadas. A ver, vamos a ir al primer gráfico para que ustedes lo puedan entender. Supongamos que estemos mandando agua o cualquier fluido desde el tanque A al tanque B. Si de golpe la bomba deja de funcionar, entonces se puede llegar todo el líquido que está en las cañerías en esta zona, va a retroceder, va a volver hacia el tanque A. Cuando regresa, va a golpear sobre la bomba y ese golpeteo se llama golpe de ariete, que tiene que ser evitado. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, usando acá esta válvula, este tipo de válvula, que es una válvula que les permite a ustedes la circulación en un solo sentido. En el sentido inverso, automáticamente se cierra y no deja pasar ningún líquido, evitando entonces el golpe de ariete. Estas válvulas son conocidas como válvulas de retención. Las válvulas que nosotros colocamos a ambos lados de la bomba o a ambos lados de algún accesorio que esté impulsando fluido se denominan válvulas exclusas. Y es condición, generalmente una instalación completa requiere un bypass acá con otra bomba de la misma potencia que esta, con otro par de válvulas este, exclusas, de modo tal de que cuando por alguna causa mecánica se pare esta bomba, pase a funcionar la otra bomba y que les dé el tiempo necesario a ustedes para llamar a la gente de mantenimiento y pueda realizar la reparación de estas para después continuar normalmente con su trabajo. Fíjense que en función de
los datos, no de los datos, de las conclusiones que sacamos acerca de cómo evitar el NPCH, observamos que la mejor conexión de bombas a un sumidero de fluido, que sería este tanque, la bomba tiene que estar siempre por debajo del nivel del tanque, de modo tal de que siempre la bomba esté inundada y la presión sea máxima en la entrada de la bomba, evitando de esta manera la cavitación. Y la otra condición es que cuanto más alto esté este tanque, más positivo será el NPCH disponible y además, cuanto más cerca esté la bomba del tanque, mucho mejor todavía, porque se va al mínimo las pérdidas por fricción y obviamente de la misma forma la bomba va a estar constantemente cebada, o va a estar constantemente inundada por líquido. Bueno, chicos, yo diría que hasta acá llegamos. Lo que sí vamos a ver ahora es un pequeño video de las curvas de una bomba para que ustedes lo puedan disfrutar, como ya dando un punto final a este tema de bombas. Vamos a ver entonces curvas. eh, mm, Curvas de bomba. Epa, curva de bomba. Curva de bomba. Interpretación y lectura. Interpretación y lectura. Bueno, vamos a ver. Curvas de la bomba, les dan toda la información de las bombas y no necesariamente tienen la misma presentación en todos los fabricantes.
Por son 155. Bueno, fundamentalmente entonces, recapitulando, vamos a tener nosotros, cuando tengamos que seleccionar una bomba, lo que tenemos que determinar no solamente es el caudal de trabajo, sino también la potencia requerida, el valor del NPCH y creo que hasta ahí estamos, que son los elementos suficientes como para seleccionar la bomba. Vamos a ver un poquito el tema de estos gráficos que por ahí se te pincha. Eso sería interesante que ustedes entren a State Supply para que puedan ejercitar, digamos, cómo se selecciona una bomba.
Fluye. Así que para este modelo no será capaz de hacer frente. Por lo tanto, tendremos que usar una curva. Unos gráficos.
Del amor. Podemos aumentar o disminuir la velocidad a través del controlador. Vale. Los vídeos de ahora. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Buen fin de semana. Un placer enorme haber compartido estos detalles con ustedes y nos estamos viendo la semana que viene. Adiós, chicos. Que la pasen bien. Rocío Beatriz Gualampa. Bien.